Hola mis amigos y hermanos, una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles nuestra palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Hoy es sábado 24 de enero del 2026 y vamos a hacerle un pequeño, vamos a decir, consejo bíblico, pero también vamos a hablar un poco de un tema que yo estuve leyendo en el día de hoy y el día de ayer, que fueron muy interesantes, como otros tantos temas que hemos hablado. Este tema tiene mucho que ver con cuando Josué estaba ahí todo responsable, muy responsable con una tribu llamada el pueblo de Israel, la tribu de Israel, que tenía él que guiar hacia la nueva tierra prometida, la Canaán. Y este era el único líder que había en ese momento, porque Dios le había dicho: Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y él estaba allí tratando de ser valiente, no que él era valiente, pero Dios le había dicho: esfuérzate y sé valiente, y él decidió esforzarse y ser valiente, porque la valentía de Josué no estaba en él, sino en la fe que él tenía. Por eso, cuando a él lo mandaron junto con otro grupo de personas a espiar la tierra prometida, donde iban a entrar, cómo eran las personas allí, cómo era la entrada, cómo era la salida. Él fue el Josué Caleb, ¿verdad? También había otro joven llamado Caleb, que decidieron enfrentar esos gigantes que habían allí, sin importar que todos los demás tenían miedo. Ellos dijeron: no temas, no tengan miedo, porque el Dios de nosotros es más grande, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que el Dios de nosotros es grande, como lo sabía Josué, entonces nosotros podemos guiar a un pueblo rebelde, a un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era una masa de pan, no era una masa de pan. Aquí nos cuenta en la Biblia todos los malos ratos y todos los problemas que tuvo primeramente Moisés para guiar este pueblo, que hasta el final le dijo: lo que a mí me está pasando de que yo no voy a poder entrar a la tierra prometida es por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes, se lo dijo en su cara, fue ustedes lo culpable de que yo no entrara a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel no se portó bien, y por eso Moisés tuvo que quedarse sin ver lo que él tanto deseaba y por lo que tanto luchó y donde tanto que caminó en el desierto para llegar a este lugar. Entonces, hoy estamos ante un pueblo rebelde. Este pueblo rebelde no es ahora el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es que todos aquellos que aceptan a Jesús, porque ya así como por un hombre todos fueron condenados, por un hombre todos somos salvos, entonces por un hombre todos somos salvos. En aquel tiempo se identificaba el pueblo de Israel de los demás pueblos, porque el pueblo de Israel era un pueblo circuncidado, que era un pueblo que Dios mandaba circuncidarlo para que tuvieran una señal. Es como ustedes, por ejemplo, tienen un ganado y su vecino tiene otro ganado, entonces ustedes dicen: bueno, si se me sale un animalito de mi ganado y otro animalito del vecino, ¿cómo vamos a saber cuál es el dueño? Entonces le ponían una identidad. Entonces la identidad era la circuncisión. Dios tenía delante de Satanás una identidad de cuál era su pueblo, y delante de aquellos pueblos que eran guiados por Satanás, no por Dios, porque ellos adoraban a otros dioses, hacían sacrificio, igual que el pueblo de Israel, pero el sacrificio se lo hacían a su Dios, al Dios falso. Pero lo que ellos no tenían igual era que ellos no se circuncidaban, y el pueblo de Dios sí se circuncidaba, porque Dios lo había mandado como una señal y una marca de que ese era el pueblo elegido. Entonces el pueblo de Israel tenía que circuncidarse. Entonces vemos aquí que Josué, aún en medio de la travesía, cuando están cruzando el Jordán, él le dice a su pueblo, al pueblo que antes de Moisés, ya Moisés ha fallecido, y le dice al pueblo que Dios le dijo que tenían que circuncidarse todos. ¿Por qué? Porque el pueblo anterior había sido circuncidado antes de salir de Egipto, que eran los grandes hombres de guerra que había en aquel tiempo, que fueron los que salieron de Egipto con una gran fuerza para pelear y para luchar contra el enemigo y salir victorioso. Pero este pueblo, al portarse mal, también ellos perecieron. Ellos perecieron en el desierto. Y solo quedaron Josué y Caleb, porque fueron los únicos que dijeron que iban a enfrentar a esa tierra prometida que Dios le había dado, porque Dios fue que lo prometió, y no le iban a temer a nada, y que no le importaba que hubieran gigantes, porque Dios era más grande que esos gigantes. Entonces, si ellos habían visto que el mar rojo fue abierto por Dios y que todas las cosas maravillosas que Dios hizo con ellos en el desierto, ¿cómo fue que dudaron? Entonces, a veces pensamos que la mayoría tiene razón, pero ahí solo tuvieron la razón dos personas, Josué y Caleb. Estamos exceptuando a Moisés porque solamente se está hablando de el grupo
que fue a ser el mensajero como espía a esa nación, que entre ellos fueron Josué y Caleb, fueron los únicos que vinieron dando buenas noticias, porque los demás vinieron dando malas noticias y hinchando al pueblo a que no tuviera valor para enfrentar a aquellos que estaban en la tierra que Dios le había prometido. Entre esas personas que estaban en la tierra que Dios les había prometido estaban los jebuseos, los heveos, los fariseos, los fereceos, los, eh, bueno, jebeseos, bueno, eran muchos, todos terminaban en eos. Perdón porque no me acuerdo bien de todos, pero eran 6 grupos. Entonces, esos 6 grupos estaban ahí haciendo todo lo contrario a lo que Dios tenía en sus mandamientos. Entonces Dios manda a este pueblo que tiene los mandamientos a que invada aquel lugar, y no solo lo invada, sino que se apropie de toda aquella tierra que era la prometida, que era la que daba leche y miel. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que tenía leche y miel si era una tierra donde todo el mundo era enemigo de Dios, nadie conocía a Dios? Entonces estas personas que son lo que supuestamente son los amigos de Dios vienen de una esclavitud, vienen de Egipto, vienen de pasarla muy mal, muy mal. Entonces, estamos viendo en la vida actual. En la vida actual vemos personas que aparentemente eh, no son del pueblo de Dios porque tienen todo contrario a lo que dice la Biblia, todo contrario a lo que dicen los mandamientos, todo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y pecan sin importarle, pecan así como que pecar es lo mejor para ellos, como que así es que son felices, si no, no son felices, si no pecan. Entonces estas personas a veces tienen más propiedades, más riquezas y tienen muchas cosas que parecía como que les sonriera más la vida, como que es así. Pero vamos a volver otra vez al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le promete aquella tierra donde están aquellas personas que están prósperas, que es el Canaán. Pero Dios manda que destruyan a todas esas personas que están en la tierra de Canaán, que eran gigantes. ¿Por qué eran gigantes? Estaban bien comidos esa gente, tenían buenos mulleros, tenían buen cuerpo. Entonces, este pueblo viene con un cuerpecito medio apirrichuado, medio cansado, medio malnutrido, y ellos se sienten como que son muy poca cosa para ellos enfrentar a aquellas personas tan bien comidas, tan bien nutridas. Entonces Dios le dice, yo soy tu fuerza. Ve y enfréntalo, porque yo te lo he entregado a ti, ese terreno, yo te he entregado esa leche, esa tierra que fluye leche y miel. Entonces a veces nosotros le echamos tanto la culpa a Dios de que nosotros somos los que servimos a Dios, los que estamos en el camino de Dios y tenemos sueños, tenemos ideas en la vida y no podemos avanzar. Entonces, yo te pregunto en el día de hoy, número uno, ¿estás tú como el pueblo de Israel que, aún Dios habiéndole dado todas las promesas que le dio, tuvo que dejarlo que mueran en el desierto porque nunca tuvieron fe? ¿O eres como Josué y Caleb, que aún viendo la desventaja que hay en tu vida con respecto a otras personas que no están en el camino de Dios, pero están haciéndolo incorrecto, Dios te dice que tú vas a llegar a ser el propietario de esas tierras que le fluye leche y miel, donde están esas personas? ¿Cuál grupo crees tú que debes tú ser? ¿El de la mayoría que te dice eso es imposible o el de la minoría que es lo que tienen fe? A esa minoría se le llama el remanente. Y ahora no estamos tratando de llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Podemos poner ejemplos físicos reales de hoy. Por ejemplo, la gente piensa que ir a la tierra que fluye leche y miel es ir a los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual me encuentro yo ahora. Este país es un país donde las personas las están sacando como si fueran animales y las están maltratando y algunos están muriendo porque quieren estar en un país que no es de ellos. Es un país donde tienen otros gobernantes que no están de acuerdo en que estén aquí, a menos que vengan de una forma legal. No importa la razón por la cual tú estés diciendo, no quiero aquí que vengan a estar en mi país de una forma ilegal, pero no existe ninguna justificación para tratar a las personas como si no fueran seres humanos, porque ya no estamos viviendo en el tiempo antiguo donde Dios mandaba a destruir a las personas para que
se quedaran y se apropiaran del lugar donde estaban. Él les había mandado. Ahora se trata de otro tipo de lugar. Estamos hablando del lugar más importante del mundo. Es una tierra donde ni el ladrón ni el orín corroen, donde no hace falta ninguna clase de militares ni leyes humanas, porque la ley está en tu corazón. Dios te la dejó en tu corazón escrita. Y son los 10 mandamientos. Y como tú lo tienes en tu corazón, tú vas a obedecer esos mandamientos y ya no va a haber nadie que te va a tener que decir las cosas. Ya tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú automáticamente, como tú lo sabes y lo tienes en tu corazón escrito, no tienes ni siquiera que irlo a leer como en aquellos tiempos que tenían que ir al arca del pacto o al santuario. Ahora el santuario es tu vida, es tu cuerpo. Por eso debes cuidar tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y esos mandamientos están escritos en tu corazón. Son los mismos mandamientos, solo que ahora el Espíritu Santo te recuerda esos mandamientos constantemente. Te los recuerda y te lo muestra. Y aquí tenemos también las Sagradas Escrituras que están para leerlas. Dice la Biblia que es como lumbrera a tu camino, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que leer las Sagradas Escrituras, escuchar la voz del Espíritu Santo y confiar en que Dios nos llevará a esa tierra prometida. La tierra física prometida fue un lugar específico que Dios permitió que su pueblo, el pueblo de Israel, pudiera habitar. ¿Para qué? Para que diera ejemplo a todos los demás pueblos que eran paganos, que creían en otros dioses. Cuando ellos vieran las maravillas que Dios hizo para que ellos llegaran a poseer esa tierra, porque no fue por su propia fuerza, porque no tenían fuerza. En un versículo de la Biblia, capítulo y versículo, que ahora no recuerdo exactamente dónde fue, pero si lo quieren buscar, lo pueden buscar, solo tienen que ir a Google y le dicen un pedacito de lo que yo voy a decir y ahí le dicen en qué capítulo y versículo está. Pero me llegó ahora a la mente, por eso no lo busqué antes del tema. Es que el pueblo de Dios está siempre en el camino de Dios, creyendo que con su propia fuerza él puede vencer. Pero Dios le dijo que eso es lo que van a buscar. Yo lo hice un poco más débiles que a los demás, para que los demás sepan que ustedes no pueden hacer las cosas por su fuerza, sino que hay alguien más fuerte que ustedes, que es el que está haciendo todo. Nosotros somos solamente algo o alguien que somos utilizados para enseñarle a un mundo que es incrédulo, que no conoce a Dios, que existe un Dios, y que esas personas que están logrando esas cosas que ellos ven que son increíbles, como por ejemplo cruzar el Mar Rojo, cruzar el Jordán en seco, tumbar la muralla de Jericó, solamente dándole vueltas, 7 vueltas, para que se caigan esas murallas tan fuertes que había para que no entraran los enemigos, entre otras cosas, como sacar agua del desierto en una roca, como por ejemplo ganar una batalla con solo 300 hombres cuando quienes lo están persiguiendo son hombres de guerra muy fuertes y son miles y miles de personas, entre otras guerras que fueron ganadas también por el pueblo de Israel sin ellos tener la cantidad de hombres, ni la cantidad de armas, ni la cantidad de preparación militar que tenían los demás. Ellos ganaban las guerras y destruían totalmente aquellos pueblos porque Dios así lo quería. ¿Por qué Dios así lo quería? Porque Dios le había dado a ellos una oportunidad. Esos pueblos tuvieron su oportunidad de arrepentirse, pero no le importó. En aquellos tiempos, esas personas sabían que Dios había hecho maravillas con aquel pueblo que venía en camino y que ese pueblo estaba guiado por un Dios que hacía lo que ellos tenían que hacer, Dios lo hacía por ellos. Por ejemplo, en una ocasión en que unos enemigos trataron de matarlo de hacer guerra contra ellos, Dios le mandó rocas del cielo y se fueron destruidos más por las rocas que por las espadas de los que eran del pueblo de Israel que iban a pelear contra ellos. Era Dios mismo que peleaba contra aquellos pueblos. En una ocasión hubo otro pueblo que también estaba decidido a destruir el pueblo de Israel, que en una noche murieron todos los guardias. Entró la muerte a ese lugar y murieron todos los guardias y no quedó ni uno vivo.
y no tuvieron, el pueblo de Israel no tuvo que pelear, solo tuvo que ir a poseer la tierra. Esas cosas llegaban a esos lugares y ellos como quiera seguían enemigos de Dios y seguían adorando al Dios falso de ellos, en vez de comenzar a arrepentirse y a decir que el Dios del pueblo de Israel es el verdadero, porque se responde, es real. Pero ellos seguían con esos dioses falsos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando nosotros somos débiles porque Dios lo permite de esa manera, no porque nosotros no hemos hecho todo para no ser débiles. Por ejemplo, usted a veces dice, yo he estudiado tantas carreras universitarias, yo he ido tantas veces al gimnasio, yo he comido sano y saludable toda mi vida y yo soy menos fuerte que aquel que come McDonald's, que vive comiendo disparate, que se vive y no se enferma. Esas personas se ven como hasta más sana que tú. Y tú dices, oh, yo tanto que he estudiado y aquel que no estudió nada, tú lo ves con buenas mansiones, aquel que solamente vivió para hacer lo que a Dios no le agrada, como el vicio y esas cosas, y tú lo ves que está en mejores condiciones. Estas personas lo podemos comparar con lo que estaban en la tierra de Canaán antes de que llegara el pueblo de Israel. Estas personas, Dios le permite que gocen un tiempo en su vida terrenal, porque es la única vida que van a tener. Ya después que Dios decida hasta aquí llegaron, hecho es, como va a decir Jesús, hecho es, entonces estas personas van a ser destruidas por completo. Pero tú, como el pueblo de Israel, que te quejas tanto, tú quieres ser cristiano, el que todo lo ha dejado por amor a Dios, incluso has llevado una dieta más saludable, no quieres tener vicio en tu vida, tú te comienzas a preguntar, ¿y cuándo será mi recompensa? Tú estás buscando, como el pueblo de Israel, una recompensa aquí. Por eso no aceptaron a Jesucristo. El pueblo de Israel no aceptó a Jesús cuando Jesús vino, porque ellos entendían que Jesús iba a ser libertador, pero el libertador de que ellos iban a ser libres de los romanos. Pero Jesús le estaba hablando de una libertad más grande. Él estaba hablando de la libertad del diablo, de que iba a destruir sus almas. Entonces, las razones por las cuales Dios actúa de tal manera, a veces como humano no la podemos entender, porque nuestra mente es limitada, muy limitada. Nosotros somos como que nosotros solamente vemos lo que está frente a nuestros ojos, ¿verdad? Aunque no debería de ser así, porque nosotros somos conforme al corazón de Dios, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos da la sabiduría para saber muchas cosas más. Lo que pasa es que nosotros mismos, por la falta de fe, como le dije ahorita, como le pasó al pueblo de Israel, que no entró a la tierra prometida y duró 40 años en el desierto y después perecieron, excluyendo a Josué y Caleb, por la falta de fe, no, a veces no conseguimos nuestras metas. Pero hay una meta más grande que está por encima de todas las metas y es la meta de que aún tú, siendo débil y siendo aparentemente pisoteado por otros pueblos o por otras personas o por otros, vamos a decir hasta por los que son los jefes de tu trabajo, ¿verdad? Esas personas son débiles porque aunque tú la ves fuerte, ellos no tienen la fuerza de Dios. Y tú, que eres el que aparentemente eres débil y estás sometido a servidumbre, eres el que eres fuerte porque tienes al más fuerte de tu lado, que es a Dios. Entonces, en medio de toda esa tormenta, tenemos que entender que nuestra lucha no es para ganar cosas terrenales, que nuestra lucha no es para, como el pueblo de Israel creía, para ganarle a los romanos. La lucha es para esperar a Jesús que venga y destruya a él a los romanos. Y cuando estamos hablando de los romanos, estamos hablando simbólicamente de un pueblo que mató al pueblo de Dios, que mató, perdón, a Jesús y que en realidad estaba enemigo del pueblo de Dios, porque después lo persiguió y mató a muchos de ellos, pero no ha podido matarlo por completo, porque siempre Dios deja un remanente. Aunque hay pueblos que han sido eliminados, siempre escapan unos cuantos, y esos cuantos siguen regando la semilla como la semilla del Evangelio. Si en aquel momento en que esas personas que eran perseguidas para ser destruidas, asesinadas y sus familiares tenían que dispersarse por diferentes lugares y no volverse a ver nunca más, porque tenían que huir por su vida. Si aquellas personas que eran lo que estaban llevando la verdad de Dios hubiesen dicho, si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Entonces Dios no existe.
entonces Dios no es real, porque aquellos que no están sirviéndole a Dios son los que nos persiguen, son los que nos matan, viven bien. Entonces no hubiese habido un remanente. Y como no hubiese habido un remanente, ya el mundo hubiese sido destruido. Entonces Dios permite que siempre Él hace milagro con un pequeño remanente, para que ese remanente que tiene fe, a ese remanente Dios le abre el mar rojo, a ese remanente Dios le abre el río Jordán para que puedan cruzar a la tierra prometida. A ese remanente Dios le da el maná, a ese remanente Dios le hace ganar las batallas, pero ese remanente es el que tiene la fe de Josué y Caleb. Entonces seamos fuertes, pero tengamos fe. Esfuérzate y sé valiente, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios, contra seres que no son de este mundo. Aquellos pueblos que perseguían al pueblo de Israel, se empecinaron en destruir al pueblo de Israel, este pueblo era un pueblo que estaba buscando destruir la identidad de Dios. Y es ahí donde yo te quiero llevar. Entonces, este es el punto en el cual yo estaba leyendo y tratando de guardar para que ustedes también se beneficien de este tema. Tenemos que ser santo como Él es santo. Entonces, eh, también tenemos los ejemplos de un pueblo rebelde. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Josué 7, que habla de que en una de las guerras hubo uno que se llevó el botín y Dios le había dicho que no podían llevarse el botín. Y por ese solo que hizo esa desobediencia por ambición, este botín era un lingote de oro y algunas telas caras que habían de pieles. Y por este hombre que hizo esto a escondida, que nadie lo vio, el pueblo de Israel perdió la batalla en esa ocasión. Y Josué le dice a Dios, ¿por qué tú nos sacaste de donde estábamos? ¿Por qué por qué permitiste que entráramos a esta tierra prometida solo para ser avergonzados? ¿Qué van a decir la gente ahora de que nosotros vivimos por un Dios que nos hace pasar vergüenza? Y Dios le dijo, no, lo que pasa es que dentro de tu pueblo hay un anatema, hay un enemigo mío, hay una persona que no se llevó de mí, que está pecando. Entonces tuvieron Dios le dice todo esto a Josué después que Josué se humilla, llora y hace penitencia es- se rasga sus vestidos él y todo lo que eran sacerdote igual que él. Estamos viendo cómo Dios responde. Dios responde de una manera de que Dios está indignado porque cómo es que Él le da de todo a ellos, le da la tierra prometida y como quiera siguen siendo ambiciosos. Sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata, comienzan a ambicionar algo que es del pueblo de los enemigos de Dios. Y está dando el mal ejemplo en el pueblo de Dios. Entonces Dios se enoja cuando tú eres de su pueblo y tú das mal ejemplo. Entonces es ahí cuando el pueblo de Dios comienza a claudicar, a perder. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios de que, oh, Dios es malo, porque Dios sabe que yo estoy en el camino de él y mira cómo está. Pero cuando tú apoyas o te hace de la vista gorda de algo malo que están haciendo en tu casa, tus hijos o tu familia o alguien que supuestamente es de tu iglesia, de tu pueblo de Dios, y tú como dirigente de una iglesia te vuelves cómplice al tú no importarte lo que está haciendo y tú no pones reglas en las cosas de Dios, entonces tú estás permitiendo que ese pueblo se vuelva anatema. Entonces el pueblo de Dios, aún siguiendo siendo el pueblo de Dios, recibe los castigos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se aleja de aquel lugar. Y entonces los enemigos pueden vencerte. ¿Y quiénes son los enemigos? Satanás. Entonces el diablo que viene como león rugiente buscando a quien devuelva la raza con todas las personas de tu iglesia o de tu casa o de tu familia, por tú no haberle dicho claramente en qué están pecando. Entonces, si ustedes quieren, pueden leer en Josué 7, eso que le estoy hablando de ese anatema. Entonces, si Dios no puede ser un, un apoyador de lo mal hecho, ¿verdad? Ni siquiera con su propio pueblo, porque Dios ama a su pueblo, vence a todo el mundo por su pueblo, pelea por su pueblo, quiere que su pueblo sea el que dé el ejemplo del mundo. Pero si Dios ve que su pueblo peca, ¿qué ejemplo va a dar el pueblo?
Entonces Dios lo que hace es que destruye su pueblo también. Porque destruye a todo el que peca. Dios no tiene distinción de personas. Así como Dios le manda la bendición, también a los que no son de su pueblo, como le hizo a la mujer ramera que ayudó a los espías que entraron a la tierra de Canaán para ver cómo era la tierra, ya la ayudó a escapar y Dios la perdonó a ella y a toda su familia, así como Dios le da bendiciones aún a los que no son de su pueblo por haberse eh, arrepentido. Ella se arrepintió y ella se dio cuenta de que el Dios del pueblo de Israel era el verdadero y le dijo, yo sé la fuerza de su Dios, del Dios de ustedes, por eso yo lo voy a ayudar y cuando ustedes vayan a entrar a esta tierra, a poseerla, por favor, acuérdense de mí y de mi familia. Y ella apeló por su salvación y por la de su familia y Dios no se la negó porque era del pueblo enemigo. Entonces, en ese sentido también podemos entender que Dios le dio la oportunidad de que se arrepientan, así como se arrepintió ella y reconoció quién era el Dios verdadero. Entonces, no es que Dios es un Dios tirano, como el diablo le quiere poner en la mente a muchas personas que aún después de ser cristianas, se quieren apartar del camino de Dios porque otras personas usadas por Satanás vienen y le dicen en el oído, oye, ¿tú crees que Dios es bueno? Mira lo que hace, mira lo que hizo, mira lo que dice la Biblia que hizo, porque todo lo toman desde el punto de vista negativo, no desde el punto de vista de que ya tú como quieres estás muerto, porque tú estás muerto inmediatamente, tú eres descendiente de Adán y Eva, tú estás muerto. Dios viene y te da vida a través de su sacrificio y Él muere en tu lugar porque tú ya no tú no existes realmente, tú estás muerto porque ya la paga del pecado es muerte. Solamente te queda esperar la destrucción eterna. Pero viene Dios y te da una dádiva, te da una gracia, te da algo que tú no mereces y es la vida. Y esa vida a través del sacrificio de Jesús, esa oportunidad, tú la pierdes por no aceptarla. Entonces, eh, Satanás se aprovecha de esas personas que solo ven lo negativo y no ven lo positivo que Dios ha hecho por ello. También tenemos que aquellos pueblos fueron apartados del camino de Dios y fueron mandados a destruir porque tenían una cosa que a Dios no le gustaba de ellos y era que ellos usaban idolatría. Tenían escultura y dioses paganos. Eran otros dioses, no era el Dios verdadero. Dios Dios en todo momento mandó a Josué a que destruyera todas las idolatrías y todos esos monumentos que ellos tenían, porque no quería que su pueblo se contaminara con ellos. Por eso era que Dios los mandaba a destruir, porque si se quedaban con esos pueblos que no se habían arrepentido y no habían buscado el verdadero camino de ese Dios que había ayudado al pueblo de Israel, al cual Dios le hizo saber a ellos para que ellos se arrepientan, para que vean que ese es un Dios que da, que hace, que tiene poder. Entonces, ellos no debían haber seguido detrás de esos dioses falsos. Y como seguían detrás de esos dioses falsos, lamentablemente tenían que desaparecer de la existencia de la tierra para que no contaminaran a ese remanente que iba a poner luz en medio de la oscuridad de aquel tiempo. Entonces, la vida de los seres humanos depende de Dios, número uno. ¿Por qué depende de Dios? Porque Dios es el que te da la gracia para que tú vivas, porque ya tú como quieres estás muerto. Entonces Dios lo que hace es que te saca de la muerte. Y si tú no quieres seguir a Dios, te queda muerto. Y es ahí cuando muere no solo tu cuerpo, sino tu alma. Entonces, vamos a leer lo que nos dice, vamos a leer unos cuantos puntos del libro de Oseas, de Osea, no, perdón, de Josué. Y es que tengo aquí uno que dice Osea 8:4, pero ese no lo vamos a leer ahora. Pero podemos leer lo que yo escribí ahí. Dice en Osea 8:4, nos enseña que lo que con la lógica sería mentira, con caso de guerra contra un enemigo, significa estrategia. Se alejarían. Bueno, ahí habla como de que hubo una estrategia de guerra eh, y que en la lógica humana no sería una como que tú vencerías esa guerra, lógicamente. Pero sí parece que ahí hablaba de que hubo se venció la guerra con una estrategia de guerra
Entonces, vamos a ver lo que dice Josué 8, porque me parece que fue que yo escribí mal 8:4. Vamos a ver lo que dice. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada, o si no era José, era Josué. Josué, déjame ponerlo aquí. Estamos hablando de la estrategia de guerra de Josué. Vamos a ver cuál fue esa estrategia de guerra. Por algo yo lo escribí ahí, parece que era muy interesante. Dice, eh, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todo dispuesto. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Oh, eso es la guerra de cuando ellos pelearon contra Ai. Ellos pelearon contra Ai porque hoy ahí en el tiempo en que ellos, como había un anatema dentro del pueblo, habían huido, habían pasado la vergüenza, le tuvieron que huir a Ai, a ese pueblo de ahí. Entonces, ya Dios había matado al anatema, se había descubierto quién era el anatema, Dios mandó a que lo saquen del pueblo, haría su familia y fue apedreado y fue sentenciado a muerte, le encontraron el lingote de oro y todo, y Dios le dijo que lo destruyan ese lingote, que lo sacaran que sacaran todo eso que él trajo, porque él le dijo que no trajeran nada de lo que habían encontrado en el pueblo enemigo. Dios solo quería destruir el pueblo, Dios no quería que ellos fueran a robar nada, ni a sacar nada. Digo, cuando le quería dar algo, Dios le decía, eso es para ustedes, cójanlo. Bueno, entonces en este momento, ya ellos, el pueblo de ahí está como contento de que ellos le salieron huyendo a la otra ocasión y ahora ellos usan la misma estrategia. La estrategia era hacer creer que ellos iban a huir de nuevo, pero había un grupo muy grande de 3,000 personas, de 30,000 personas, perdón, que se iba a quedar así entre las emboscadas para entrar y hacer la guerra. Y el otro grupito se iba a ir huyendo. Se iba a ir huyendo. ¿Para qué? Para que ellos crean, Josué y un grupito que se quedaron con Josué, para que ellos crean que el pueblo de Dios estaba huyendo otra vez. Entonces, la estrategia era esa, que cuando ellos se cayeran atrás, entonces entrar todo el pueblo, esos 30,000 soldados que habían llegado, 30,000 hombres, y ahí van a poseer ese lugar y van a destruir y quemar todo. Entonces, cuando ya ellos creen que quien anda, de quien ellos andan detrás es que andan huyendo, ven que era una trampa, que ahí estaban quemando su aldea, su tierra y todo. Entonces, ellos cuando ya se dan cuenta de que es una trampa, que tratan como de devolverse, el pueblo de Dios acaba de ver que ellos se están devolviendo porque Josué levanta su hoz y le da la orden de que ataquen. Entonces atacaron tanto lo que venían de donde ellos salieron como lo que ellos andaban persiguiendo, se devolvieron y quedaron rodeados y todos murieron. Entonces Dios le dio la victoria ahí a este pueblo una vez más. En esta ocasión, ellos tuvieron que pelear porque Dios permitió que pelearan, pero en las otras ocasiones ellos ganaban sin tener que pelear. En esta ocasión, la mayoría de las ocasiones no tenían que pelear. En esta ocasión, aunque Dios lo hizo pelear a ellos, Dios le permitió la victoria, porque antes de que ellos fueran a pelear, le dijo, ve, vayan y peleen otra vez, porque yo lo daré, se lo entregaré en sus manos. Esa era la historia. Entonces, vemos qué importante es no tener un anatema en tu casa, no tener una persona pecando en tu casa. Y si está pecando, decirle en su cara, estás pecando, no quiero que lo sigas haciendo, tú estás en mi casa y necesito que tú cambies esa actitud. Entonces, cuando tú te haces de la vista gorda, dices, oh, es que ellos son así, es que él es así, es que no sé cómo yo convencerlo. Entonces tú estás diciéndole a Dios, tu gracia no me importa, no me importa que Satanás venga y destruya a mi familia. Tú no puedes permitir que tu familia completa sea destruida por una persona que está comenzando el pecado y no hay un freno que le dice está mal. ¿Entienden? Tenemos que aprender a decir las cosas bien. Entonces, ¿en qué punto yo estoy de la vida actual queriendo explicar esto?
Eh, a veces leemos la Biblia así como que, oh, la Biblia es como un cuento, que así como nos contaban el cuento de Caperucita, el cuento de la Bella Durmiente, que eran muy bonitos cuando éramos niños, pero no eran más que fábulas. Ahora tenemos ahora tenemos que leer la Biblia. La Biblia no es fábula, la Biblia es real. Cuando ustedes le ponen a leer un libro fábula, usted está perdiendo su tiempo. Cuando a mí me dan un libro, a mí me gusta leer algunos libros, no que leo mucho, pero hay libros que me llaman la atención. Pero cuando yo veo un libro que su portada aparenta real y cuando yo entro al libro, lo que veo es que es ficticio, yo dejo ese libro inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar leyendo fábulas. Las fábulas te hacen perder el tiempo y aparte te cambian la mente de forma negativa. Pero cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te cambia la mente, pero de forma positiva. Te enseña las cosas y los errores que cometieron los antepasados y por qué Dios permitió ciertas cosas en cierto momento y por qué el pueblo de Dios, aun habiendo Dios dándole tantas oportunidades para ser un pueblo que fuera hoy el que dominara el mundo entero, no es más que un pequeño grupito que está huyendo por los montes y por las montañas y por las catacumbas, como pasó en aquel tiempo en el cual fueron asesinados miles y miles de personas, en el cual murieron más personas que los que murieron en las dos guerras mundiales. Estas personas estaban en el camino de Dios, pero a su manera. No podemos estar en el camino de Dios a nuestra manera. Tenemos que estar en el camino de Dios como es. Un camino que es para obedecerle a Dios. Ahora estaba yo conversando con una de mis hijas, con mis dos hijas, perdón, y le dije que cuando nosotros vamos al templo de Dios, tenemos que ir como se va ¿cómo tú irías a la casa de un presidente? ¿Cómo tú irías a la casa de un rey? Pues si tú vas a ir a la casa de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo debes de ir? Entonces tenemos que respetar el templo de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso sábado y te pedimos que nos ayude a cambiar nuestra actitud con respecto a la obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios lo bendiga a todos y que tenga un hermoso día.